Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más en este culto de oración y estudio bíblico que la Iglesia Bautista Sion celebra los miércoles a las 8. Estamos muy agradecidos a nuestro Señor que nos da la vida y nos da la oportunidad de hablar en su nombre. Así que Dios le bendiga mucho. Vamos a empezar como siempre empezamos. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Recuérdense todo lo demás que hemos dicho. Hechos se escribió por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Y este capítulo 4 no se lo puede perder nadie. Llamen a otros por teléfono. Lo está viendo, no te lo pierdas. Porque es un capítulo de eso como nos gusta. Empieza mal y termina bien. Hace años preparé este estudio. Es un estudio completo de Hechos de los Apóstoles. Estoy volviendo, repasando y añadiendo algunas cositas, pero ya me quedó. Los hermanos que estaban en aquella época en la iglesia, eso fue en el otro templo, tendrán este librito si ellos fueron capaces de guardar hojita por hojita que yo les daba cada miércoles, le entregaba una hojita printeada a todos los que participaban, algunos se acordarán. Así que busque por ahí, quizás la tengan. En esta noche, pues nos toca el capítulo 4. Ya la semana pasada vimos este avivamiento que se produce de nuevo porque Pedro y Juan fueron al templo a orar y ahí se encontraron el cojo y lo que sanaron, en fin, todo pasaron, todas aquellas cosas preciosas, pero el capítulo 3 de Hechos terminaba en un punto del mensaje del apóstol Pedro. Después leí con ustedes el capítulo 4, versículo 1 y 2, no leí hasta el 4, para que terminaran ellos en la cárcel. Así que el capítulo pasado, la semana pasada, terminamos con los apóstoles presos. Así que hoy hay que sacarlos de la cárcel y hay que ver qué va a pasar en todas estas situaciones que se cuentan fácil se cuentan, pero que si usted las vive, usted se va a dar cuenta de que no es tan fácil. Bien, amados hermanos, allá vamos. Estamos confiando de que Dios ha escuchado nuestras oraciones y oramos por todos ustedes. En este momento quiero compartir con ustedes la palabra Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, un capítulo bellísimo, largo. Si solamente lo leyéramos y después lo comentáramos sería muy bueno. Después que ellos estaban hablando al pueblo, el 4 terminó el mensaje de Pedro en el pórtico de Salomón, y en el capítulo 4 fue que ellos vinieron, los sacerdotes y la guardia del pueblo, padeciendo como cristianos. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Guardia del templo. En la época del Nuevo Testamento, el orden del templo lo mantenía una policía especial llamada la guardia del templo. Eso está en Lucas 22, 4 y 52, lo dice el diccionario bíblico. Estos saduceos, dice que los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran del grupo de los judíos. Recuerden que los judíos tenían por lo menos 3 partidos. Estaba el partido fariseo, que eran la gente más fieles a la ley, a la palabra, y junto con ellos estaban los escribas. Estaban los saduceos, que ahora vamos a decir lo que creían, y por último estaban los herodianos, que eran gente que estaban a favor del gobernante, a favor de Roma. De Herodes era en ese tiempo, por eso se llamaban herodianos. Ahora dice que los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ese era el problema de los saduceos con Jesús. Jesús hablaba de la resurrección y dice el diccionario, Josefo en Antigüedades
afirma que los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo. Niegan la continuidad del alma después de la muerte. El Nuevo Testamento es más preciso, señala que los saduceos negaban la resurrección del cuerpo. Esto está en Marcos capítulo 12, versículo 18. Marcos 12, 18 nos dice claramente esto que estoy leyendo aquí, que es tomado de Marcos 12, 18, he tomado del diccionario y de las antigüedades de Josefo. Perdón, no lo tenía marcado, pero bueno, voy a aprovechar. Marcos 12, 18 dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Así que lo tenemos ahí, Marcos capítulo 12, no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Ellos no creían en la resurrección, queridos hermanos. Imagínense, no creerían en todo el Antiguo Testamento, tampoco creerían en los ángeles, no creían que hubiera un espíritu. Así que tenían contra Jesús unas querellas doctrinales que eran los mismos problemas que tenían con los fariseos. Los fariseos creían en los ángeles, creían en todas estas cosas. Así que ellos eran dos partidos dentro del grupo de los judíos que eran bien enemigos porque tenían en contra un asunto muy, muy importante. Dice aquí el Nuevo Testamento, presos pero con fruto, le llamé a este punto. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Así que en el 4 nos da una visioncita de lo que pasó con el mensaje del 3. Pedro predicó en el 3, en el 3:26, termina abruptamente el mensaje, porque hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero no terminó la historia. Nos dice Lucas nos dice el éxito, pero muchos de los que habían oído la palabra, así que están yendo para allá con ellos, pero muchos creyeron. El número de los varones era como 5,000 personas. Quiere decir que nada más que aquí en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, la iglesia de Jerusalén se convirtió en una iglesia poderosísima. ¿Ok? Esto vayan teniéndolo en cuenta a la hora de pensar en el por qué Roma se preocupó, por qué empezaron a perseguirlo cuando ellos eran politeístas, le importaba mucho o poco el Dios que la gente creyeran, pero aquí había otros problemas. Así que aconteció que al día siguiente, y ahora ya nos estamos enfrentando con el momento del juicio, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes. Hay una pregunta prepotente. La pregunta esta es prepotente. Dícele, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto, vosotros esto? Es una pregunta como si ellos fueran los dueños del mundo, como si ellos fueran los dueños del evangelio, de las almas. Entonces, noten para que ustedes vean que el Espíritu Santo da palabra, pero no solamente da palabra, sino da sabiduría. Así que, respondiendo como cristianos llenos del Espíritu Santo, es desde el 8, le he llamado así a este tópico del 8 al 12. Introducción a su defensa. Entonces Pedro, en primer lugar, estaba lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Quiere decir que él guardó el decoro, guardó la ecuanimidad y habló con una tremendísima sabiduría. Y dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca,
Porque él no dijo, se nos interroga porque estamos siguiendo al Mesías. No, no, no. Él les recalca delante de los demás qué era lo malo que ellos estaban haciendo. Así que acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Fíjense que esto no fue lo que ellos le preguntaron. Los jefes le preguntaron, ¿con qué poder ustedes han hecho eso? Y ya él está dando la vuelta porque está explicando toda la pelota completa para que se sepa que estaban implicando por una cosa buena. Aquí viene entonces la respuesta. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero aquí no hay ninguna palabra que sobre, todo está medido y dirigido por el Espíritu. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por eso este hombre está en vuestra presencia sano. Así que no se cayó, aprovechó la oportunidad. El Espíritu Santo le dio la palabra precisa para que quedara en acta que el pecado de ellos era sanar a un hombre en el nombre del que ellos habían juzgado, habían matado como un farsante. Vaya, el que pasando los años leyera aquella acta decía, wow, esta gente metieron el pie completo cuando mataron a ese tipo. Así que sea notorio, eso es una acusación. Ahora, aparte de eso, en el versículo 11, él sigue respondiéndoles a ellos, pero dando doctrina. En el 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, y vuelve otra vez a acusarles, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Habla de la grandeza de Jesús. La cabeza del ángulo era la piedra principal. La idea que él da es, cogieron una piedra, necesitaban hacer un edificio, cogieron una, dijeron, esta no sirve, y esa es la piedra principal. Entonces, en ninguno otro, y este es el principio básico del mensaje del Evangelio a través de los siglos, este verso ha servido para la evidencia de quién es Jesús. Dice ahí, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre, no es María, no es Juana, no es Ochun, no es ninguna de las divinidades, no es un espíritu, no es Babaluayé, no es Siddhartha Gautama, el Buda, no es Mahoma. Es en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Ese es el nombre Salvador. Así que estamos viendo esta evidencia del nombre Salvador. Así que no desaprovechó la oportunidad para acusarlos de nuevo. Ahora viene la reacción, cómo responden ante un hombre que les habla así, que los acusa así y que tiene un argumento irrompible, dice el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Era un hombre conocido, todos los días lo llevaban a la puerta del templo, lo sentaban allí para que recogiera limosna. Así que el hombre estaba ahí con ellos, como diciendo, aquí estoy yo para servir de testigo. Entonces les ordenasen que saliesen del concilio, supongo que se lo llevaron, porque ellos habían estado presos, y se pusieron a conferenciar. Versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Que ahora es la papa caliente, la pregunta desesperada de los que están perdiendo. Así le puse yo a este punto. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido dada, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Así que si alguien le decía, no, vamos a decirle que es mentira, no, esa parte ni lo toque,
porque ya todo el mundo lo sabe. Así que busquen otra solución. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta desesperada de los que están perdiendo. Así que dice la Biblia que esta conferencia llegó a este punto 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La idea, el plan era pensando de que los apóstoles se iban a ir temblando. Sí, gracias porque nos soltaron. Qué equivocados estaban. Era la gente que no cambia ni en su fuego ni en su poder. Así le llamé a este punto. Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan no viraron la espalda y se fueron. No. No los mandaron a hablar, pero ellos dijeron, Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo es posible que haya hombres que amenazados de muerte no se callan y hoy en día haya cristianos que sin amenaza no hablan? No, aquellos no se callaban y estos no hablan. Esa es la gran diferencia. Decimos que somos cristianos, descendientes de los apóstoles, tenemos una buena denominación, que somos cristianos de verdad, que yo sí soy, pero es que los que son confiesan. Confesó, no negó, confiesan, los mandan a irse y te dicen, hey, momento, no, todavía quiero decir, nosotros no vamos a callarnos. ¿Qué cosa más grande? Es hasta digno de admiración, increíble. Esta gente estaba lleno de candela por dentro, lleno de fuego. No, ni se imaginen que nos vamos a callar. De eso nada. Nosotros, piensen si es justo que nosotros le hagamos caso a ustedes antes que a Dios. Quiere decir que aprovechó todavía para decir que Dios era quien les mandaba hablar. Juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí está el 20, el argumento ad hominem, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Punto. Fueron pocas las palabras, pero fue como un virarse para atrás y decirle, no me voy a callar nada. Tú me mandas, vete y cállate. Si me voy, si tú quieres que me vaya, me voy. Pero callarme no voy a callar. Qué lindo, mi hermano, qué lindo. Eso me encanta eso. Gentes con poder espiritual, mi hermano, con poder misionero, que le hablan a las almas, que no hay que tener un plan de evangelismo, que no hay que tener un día para salir, que ellos lo que no se pueden es callar, que tienen un río. Hay un himno. No solo puedo tocar el piano, porque hay muchas cosas ahí. El himno dice, tengo la guitarra aquí. Tengo la guitarra aquí. Quiero ser, Señor, como un manantial que de aguas cristalinas sin cesar. Quiero ser, Señor, como un manantial que de aguas cristalinas sin cesar. Las aguas de mi ser tú me las darás, y a otros agua viva quiero dar. Quiero ser, Señor, como un manantial
que de aguas cristalinas sin cesar. Tiene otras estrofas y dice otras cosas más, pero no podía dejar de decírselo, porque lo que yo noto es un manantial. Estaba hablando en eso en estos días, de que yo una vez vi un manantial que brotaba de una roca por allá por las villas, y uno le ponía la mano encima, y primero el agua se aguantaba, pero después te la empezaba a apretar, hasta que ¡pah! No podía. Una fuerza interna. Así es el Evangelio en el corazón de aquellos que no se pueden callar, igual que mi perro, no se puede callar cuando siente algo, ella tiene que ladrar. Así que ladre por el Señor, mi hermano querido. Así que dice que entonces les ordenaron que no podían hablar y ellos salieron. Entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Ellos hubieran querido hacer picadillo. Porque lo que se había hecho en un hombre que tenía más de 40 años. Todo el mundo lo había visto. Ya todo el mundo sabía que los habían metido presos. Y ellos querían quedar bien con el pueblo. Los fariseos, el judaísmo. Muchos de aquella gente que estaban allí ese día eran familias de ellos, sí, porque eran la gente del pueblo, son la gente del pueblo, ustedes entienden. No todo el mundo que está ahí es extranjero, que estaba pasando por la esquina. Allí están los hijos, la familia, el tío, están allí y ellos tenían también que dar una buena imagen. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Los creyentes piden confianza y valor para callarse. ¿Creen ustedes eso? No. Orando con los nuestros para que siga el avivamiento. Versículos del 23 hasta el 30. Puestos en libertad, vinieron a los suyos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Fue otro motivo más de un culto de oración magno, de una unidad espiritual. La palabra unánime significa eso. Alaban a Dios, recuerdan sus hechos, dicen, entonces habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una oración empieza recordando a Dios, porque hablamos con Dios. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Voy a parar aquí para aclarar este versículo. Mis queridos hermanos, se está hablando de los malos. Se está hablando del consejo de los malos, de la reunión de los malos que cogen a Jesús, de los malos que mataron a Jesús. Así que este consejo que dice aquí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera, no es que la maldad surgiera en el corazón de Herodes. No, era malo sinvergüenza así de gratis. Lo que había determinado, y en el Antiguo Testamento se decía, ahí está en Isaías 53, el sufrimiento del Mesías estaba profetizado. Eso venía, el consejo de Dios había aceptado que el Mesías padeciera y muriera en nuestro lugar y diera un testimonio extraordinario delante de los ojos del mundo. Así que ese es el consejo. Ese es lo que Dios había determinado. Ahora no es que había puesto en el corazón de los malos que hicieran lo malo. De hecho, ellos lo hacían solo. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Las amenazas de los malos. No amenazas que Dios puso en el corazón de ellos para que ellos les amenazaran, sino amenazas que están en el corazón de ellos sin tener a Dios de su parte. Dios está acá, y allá están los malos con el diablo y todos sus demonios. Concede a tus siervos, ante estas amenazas, que con todo de nuevo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cosas que ellos tenían poder de hacer porque eran apóstoles. A veces estamos ante una situación crítica, a veces alguien nos hace algo malo, a veces alguien nos amenaza. Y es posible que haya alguna voz, tú sabes, alguna voz sabia que diga, oye, a ver, o ahora hay que guardar la ropa, hay que callarse la boca hasta que pase un tiempo, vamos a ser sabios, Dios dice, cuídate que yo te cuidaré, hay que, te sabes, hay que tener, mira, sabiduría. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos hablaran, como le dijo a Pablo, Pablo, habla y no calles. Y ese es el momento de hablar, el tiempo de hablar. Y hay algunos que no saben cuándo es el tiempo de hablar. Ellos son la voz para que todo el mundo se calle. Y todo el mundo se calle porque ellos mismos nunca hablan. Es tiempo de hablar. Si alguna cosa aprendimos el año pasado, que de estar muerto lo único que hace falta es estar vivo. Cuando hablamos de la muerte, pensamos nada más que aquellos que estaban viejitos, aquellos que estaban enfermos, aquellos que se murieron, aquellos muertos. No, pero el año pasado probó de que cualquiera se muere en cualquier momento. Entonces, aprenda que Dios le da la vida. Y Él te ha dado la vida. Aprovéchala. Habla y no calles. Habla en el nombre del Señor antes que sea demasiado tarde. Recuerda que no hay nadie que pueda hablar de Cristo, solamente alguien que lo ame. Lo importante es si lo ama. Si lo ama, vas a hablar de Él. No te puedes callar. No importa si piensan bien de ti, no importa si piensan mal, si piensan que eres un tonto, si piensan que estás hablando siempre de esa babería del evangelio, tú siempre. Sí, hazlo así. Porque esta gente fueron capaces de enfrentarse al mundo y ha quedado el testimonio para nosotros. Cuando pasan los años, todo el mundo reconoce a los cristianos de las iglesias que fueron hombres de fuego. Cuando pienso en la iglesia de Arroyo Apolo, pienso en Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez. A Pedro había que mandarlo a callar. Pedro era un predicador de eso a tiempo y fuera de tiempo. Él hablaba y hablaba y hablaba. Y no pensaba cuándo tenía que terminar. Pedro Rodríguez, un predicador incansable. Mi querido, así en todos los campos misioneros he encontrado gente así, predicadores, gente que les gusta, que hablan de Cristo. A veces no pasaron seminario, a veces no tomaron clases de evangelismo personal, pero tienen fuego dentro, fuego en las venas, mi querido hermano. También conocerá gente así. Conocerá gente que le hablan a todo el mundo y sienten el deseo de predicar, de partir un tratado. Como he hablado de Omar, como he hablado de Aida, como hemos hablado de Sara y otros misioneros de nuestra iglesia que son predicadores, gente que comparte el evangelio. Ahí está Carlos Figueredo, ha levantado un grupo, una iglesia, él solo, con la gente del aeropuerto. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que lo que tenemos que pedirle a Dios cuando estamos demasiado callados. Este no es tiempo de callar, este es tiempo de predicar el evangelio, porque usted no sabe, esa persona que quizás Dios le puso adelante, si va a estar mañana dentro de este mundo. Así que hay que predicar. Así que alzaron la voz unánimes y clamaron al Señor. Y allí entonces en el 29 lo que le piden al Señor es: mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra mientras extiendes tu mano. Quiere decir que lo que ellos le pidieron es más, dame más fuego, dame más poder, danos más de nuevo. Que el de nuevo, en estos capítulos uno se da cuenta que cuando el Señor Jesucristo le dice a ellos, en el momento que Él se va a ir, que ellos le preguntan: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Ya llegó la hora del descanso. El Señor le dice: no, aquí no hay descanso. Ustedes lo que tienen que permanecer hasta que la promesa venga sobre ustedes. La promesa era la tercera persona en la Trinidad, que fueron llenos del Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me. Así que algo que tenían que recibir para hacer. Recibiréis poder y me seréis testigos. Poder, me seréis testigos. Por lo tanto, lo que se ha planteado es que ese poder no solamente fue la recepción del Espíritu Santo, ese avivamiento puede ocurrir cada vez que uno es lleno del Espíritu, cada vez que uno cumple las condiciones, está en oración, se limpia del pecado, busca a Dios y el Señor le puede dar el poder para testificar. No quiere decir que el Espíritu va a volver de nuevo, el Espíritu está ahí, pero el Espíritu está, como decía yo el otro día, como un líquido en un vaso lleno de cubitos de hielo. Yo le decía a los hermanos, algunos que se recordarán, que cuando me iban a dar refresco, en la época que yo tomaba refresco, le decía, no me eche mucho hielo. Y el plan no era que a mí me gustaba caliente, sino que si había mucho hielo en el vaso, el líquido era poquito. Así que era o hielo o refresco. Yo quería más refresco que hielo. Si estás lleno, si tu vaso está lleno de muchas cosas, lo más probable es que el Espíritu, en medio de toda tu vida y la vida cristiana que puedas vivir, es muy poca. Es lo que decía el otro día en el mensaje, cuando el Señor le dice a Marta, Marta, afanada y turbada estás, las muchas cosas te tienen afanada. Mis hermanos, mis hermanas, estos son tiempos de complicación. Cuando todo está bien, la vida es complicada. Cuando tenemos hijos, cuando tenemos viejitos, cuando tenemos dificultades económicas, el dinero no nace en árboles, cuando tenemos situaciones que enfrentar, pero cuando estamos en una comunidad, cuando soy un pastor, que tengo hermanos enfermos, esto, lo otro, necesidades, cuando usted tiene muchas cosas, usted pudiera tener que dejar algunas. No puede hacerlas todas a la vez, son muchas. Pero lo que yo le aconsejo es que usted priorice y no deje de hacer las que tienen que ver con su alma. Hay algunas que tienen que ver con su bolsillo, otras tienen que ver con sus relaciones, otras tienen que ver con su testimonio, pero hay algunas que tienen que ver con Dios. Esa, la que tiene que ver con el Padre, no le puede faltar. Cuando estuve en el campo de pastor, había a veces que se hablaba de que iban a cobijar una casa. Cobijar era una casa que tenía techo de guano, podía ser un bohío, podía ser una casita más grandecita. Y el dueño tenía dos opciones. Una, se levantaba a las 4 de la mañana, ordeñaba la vaca y él mismo, ya el día anterior, tenía que haber cortado el guano, tenía que haberlo llevado en la carreta, haberlo puesto ahí. Y ahí se prendía a trabajar, salía el sol trabajando, se ponía trabajando y la familia tenía que irse a dormir a otro lugar porque ese día no terminaba. Pero lo que se hacía era otra cosa, hacía una junta. El hermano de fulano va a cobijar la casa. Ya todo el mundo sabía que había que ir para allá. La gente ordeñaba la vaca. Oye, ya cogiste el guano. Bueno, sí, fulanito te va a ayudar al guano. Que sacaron el guano, trajeron la carreta. Los otros, los especialistas ya estaban ahí, los bárbaros de arriba del caballete. Y entonces la mujer hacía un cafecito abundante para todo el mundo y antes de salir el sol ya estaba todo el mundo ahí. Y ya estaban separando el guano y había uno que estaba subido arriba, trepado en el caballete y venga para acá y empezaban a meter guano y a ponerlo y ta. Y a las 12 del día estaba la casa con el techo. Porque era una unión. Y después todo el mundo se iba a sus tareas que tenían que terminar. Y este campesino decía, si yo voy a hacerlo solo, no puedo. Así es Dios. Dios es la junta que usted no puede dejar fuera. Dios es el poderoso que te puede ayudar a todo lo demás. No lo puede dejar fuera. Ese no. Es como la gente que sirve, no sé, de portero en algún lugar.
y hay otro por allá afuera y le quiere parar a uno y dice, no, no, déjalo que pase. Ese es mi hermano, ese es mi papá, o lo que sea. Mi querido hermano, hay algunos que están queriendo, con sus muchas cosas, dejan fuera a Dios, no leen la Biblia, no oran. Dios tiene un solo día, cogen los 6 días de suyo y después cogen el de Dios también. Y el lunes quieren la bendición del Dios que no le dieron su lugar. No puede ser así, es que la lógica te debe de enseñar. Esto no es de nada místico, esto es lógico. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Está en Juan capítulo 15, creo que el versículo 13. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el 13. Vosotros sois mis amigos, 14, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién quiere ser cristiano pero no quiere ser amigo de Cristo? Porque nunca está asequible. Usted no puede ser amigo de un íntimo amigo suyo cada vez que lo llaman. Oye, te llamo para atrás ahorita, pero ahora estoy ocupado. Y pasan los días. Ring, dice, oye, ¿eres tú? Oye, compadre. No, sí, ¿verdad? Te dejé colgado el mes pasado, ¿verdad? Y ahora mismo tengo un lío grandísimo. Bueno, sí, después me cuentas, oíste, después te llamo, después me cuentas. Es que quizás estaba con el carro roto en el expressway, o quizás tenía que salir con la goma, no tenía nadie que le cuidara, o que le recogiera a la familia, la llevara para la casa. Quizás la situación de tu amigo era tan grande y tú ni siquiera le escuchaste. Y a veces quizás ni le cogiste el teléfono. Algo anda mal en el mundo, mis hermanos. Algo anda mal. Queremos bendiciones de Dios y queremos mantener a Dios dentro de un vaso con muchas cosas. Como si Él fuese cualquier cosa. Así que ellos oraron, ustedes levantaron la mano, la oración a Dios unánimes, reconocieron toda la soberanía de Dios y Dios da un testimonio. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios dio testimonio de que le había gustado no solamente lo que ellos habían hecho, sino lo que habían dicho y la oración de todos. Y en el versículo 32 al 37, yo le llamo viviendo con los nuestros a la altura de un avivamiento. Vamos a tirar un vistazo al avivamiento de la iglesia primitiva rápidamente. 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso se llama la palabra unánime, viene de eso. Un corazón era un sentimiento y un alma era un sentir. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una comunidad perfecta. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Así que, aparte de lo que era el avituallamiento, era para todo el mundo. Con poder ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Yo creo que piensen que a veces decimos, hay que predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que vas a decir? Hay algunos que se enredan y no saben por dónde van a empezar. Ellos estaban bien centrados. Ellos centraban su mensaje en que Jesús había resucitado y eso probaba que era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Abundante gracia estaba sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades las vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia, en estos tiempos, bueno, pues los apóstoles, en este caso, si fueron los pastores, hemos acordado, y eso por lo menos funciona así en la iglesia bautista. No sé si hay iglesias por ahí que los pastores son los que determinan qué se va a hacer con el dinero, pero se supone que las ofrendas que se recogen, que sirven para todas las cosas en la iglesia, hay un tesorero, hay varios hermanos que cuentan en la comisión de tesorería el dinero que se recogió, lo anotan,
Le anotan en los sobres a cada uno lo que dio para poderle dar el reporte a final de año para el income tax. Y entonces eso lo cogen, lo firman y lo ponen en el banco. Claro, bien organizado, y la iglesia sabe que hay con las finanzas una claridad diáfana. No estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, que podemos confiar en la gente que están llenos del Espíritu, que lo van a repartir bien. También hace falta hacer las cosas bien, organizadas, que la gente sepa cómo es. Recibes un sobre, este es el sobre para que pongas tus diezmos, tú lo anotas. Al final de año te van a dar un informe y vas a ver que lo que diste es lo que dice. Y allá en el informe de la iglesia, en la junta, pues vas a escuchar qué activo tiene la iglesia. Queridos hermanos, hay tantas cosas malas que pasan en el mundo por no hacer las cosas como nos enseñaron los abuelos, los viejos en esto. Nos enseñaron que teníamos que no solamente ser honestos, sino también parecerlo. Entonces dice, le habla en los versículos finales 36, José, aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es bueno. Él sintió el deseo de vender una finca que tenía por allá y poner el dinero para que se distribuyera a los necesitados. Déjame decirle que en aquella época había, bueno, ya la iglesia se habían convertido 5,000, se habían convertido 3,000, la iglesia tenía una bola de gente más los niños, pero aparte de eso, las guerras había acabado con muchos hombres, había muchas viudas. La guerra y el Imperio Romano, acuérdense que se llevaba mucha gente fuerte para la guerra. Esa era una de las cosas que hacían cuando tomaban algunos pueblos, algunas ciudades, algunos territorios. Y había muchísimas mujeres viudas que sus esposos murieron. Y había muchos niños abandonados. La iglesia tomó control. Yo no creo mucho en el evangelio social de que se quiera predicar el evangelio con un plato de comida. Pero sí creo en lo social del evangelio. Creo que a la gente que se le predica el evangelio también hay que mostrarle el amor, si es posible, con el plato de comida y cualquier cosa más. Estos tiempos de pandemia hemos tenido la oportunidad de tener lugares, iglesias que se reparte comida, alimentos, llegan las rastras del gobierno, de algunas entidades, y usted va allí, recoge una caja de comida y la lleva, se la pone en el maletero, usted no tiene ni que bajarse. Y a veces son gente que usted ni conoce. Y estamos haciendo eso, estamos yendo a buscar y repartiéndole a varios hermanos para que vengan a buscarlo y se lo llevamos a la casa, porque nos da la oportunidad. No es mi trabajo, no está escrito en ninguna apéndice de que el pastor o que los miembros tengan que hacer eso, pero hay un ejemplo de cómo la iglesia primitiva se apoyaban, se ayudaban y se compartían las cosas. Hermano, ese es el amor fraternal en acción. Hoy en día tenemos una posibilidad tan maravillosa de relacionarnos con nuestros hermanos. A veces tenemos la posibilidad esa de que todo el mundo usa para lo que no hace falta, llamada teléfono. Y lo único que necesitamos, sabemos a veces que en esta semana nos dan un papelito que nos dicen lo que tenemos que empezar los papelitos de nuevo, los boletines, que nos dicen quién va a cumplir años, quién está enfermo. Y usted lo único que tiene que hacer es marcar un número, decirle, mi hermano dice que estás enfermo, hoy estamos orando por ti. Fulanito dice que cumples años, oye, felicidades, que Dios te bendiga. Es tan fácil alegrar a otros, compartir con otros. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos esperándoles. Queremos ser como la iglesia primitiva. Vamos a cantarle a Anita Fernández y mi familia va a estar ayudando ahí. Feliz cumpleaños. A ver.
Feliz, feliz cumpleaños. Espérate. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Lo voy bien alto, así que a la gente por poco lo reviento. Anita, felicidades. Ahora en esta oración final voy a orar por ti. Y vamos a orar por cada uno de los que está escuchando. Oramos. Querido Padre, enséñanos. El problema no es a veces de organizaciones, de departamentos y de cosas. A veces es cuestión de amor. Ayúdanos a hacer una iglesia amorosa. Que la iglesia Bautista Sion se caracterice por amar, por compartir, por preferir. Que alguien extrañe nuestra iglesia si alguna vez tiene que estar lejos. Y permítenos, Señor, servir en medio de un mundo necesitado, que podamos dar el evangelio y podamos también hacer todo lo posible por ayudar a los que lo necesitan. Padre, gracias por el ejemplo de los apóstoles. Gracias por este libro maravilloso de Hechos. Danos tu bendición, quédate con nosotros y una bendición muy especial para Ana. Ayúdale en su salud, que este día de cumpleaños pues sea un día bendito y que ella pueda pronto estar con nosotros en nuestra iglesia. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios te bendiga, Anita. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Nos vemos el domingo. Recuérdense, programa del amor. No falte. El pastor Nilo Domínguez estará con nosotros. Esperamos tener un lindo programa. Bendiciones.